Me senté en mi propia oficina, mirando la pila de documentos legales que Olivia acababa de colocar frente a mí. Su sonrisa burlona era la misma de la que me había enamorado años atrás, la que me hizo creer que estaba de mi lado. Pero hoy, esa sonrisa burlona era un cuchillo que me apretaba la garganta. «Felicidades, estás oficialmente desempleado», dijo, con su voz empalagosa y cargada de falsa simpatía. «¿La empresa que construiste? Ahora es mía». Bueno, mía y de Liam. Liam, al oír su nombre, sentí como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. Giré un poco la cabeza y vi su expresión de suficiencia mientras estaba de pie junto a Olivia, con los brazos cruzados como un señor de la guerra conquistador que inspeccionaba las ruinas de su última conquista. Liam había sido una vez mi mejor amigo, mi socio comercial, en quien confiaba para que se encargara del aspecto financiero de Cifersiel mientras yo me concentraba en la innovación. Habíamos pasado incontables noches sin dormir en una oficina abarrotada, viviendo de café y comida para llevar, volcando todo lo que teníamos en construir esta empresa. Yo había confiado en él, le había hecho confidencias y le había dejado encargarse de cosas que no me interesaban, cosas que ahora me daba cuenta que le habían dado el poder de traicionarme. ¿Y Olivia? Ella había sido el amor de mi vida, la mujer que pensé que estaría a mi lado sin importar lo que pasara. La conocí antes de que Cifersiel se convirtiera en una empresa multimillonaria, cuando estábamos teniendo dificultades para pagar el alquiler y celebramos a nuestro primer inversor de verdad con vino barato y risas. Ella había sido mi roca, mi apoyo, la que me susurró al oído que yo estaba destinado a la grandeza. Y, sin embargo, allí estaba, de pie junto al hombre que me había apuñalado por la espalda. Cogí los papeles, no porque necesitara leerlos, pues ya sabía lo que decían, sino porque necesitaba enmascarar mi furia con algo tangible. La traición no había sucedido de la noche a la mañana. No, había sido un juego lento y calculado, y yo había estado demasiado ciego para verlo. Las reuniones nocturnas que Olivia afirmaba que eran sobre adquisiciones de empresas, los cambios repentinos en las votaciones de la Junta, la forma en que Liam empezó a sugerir que me tomara un descanso y dejara que otros se ocuparan del aspecto comercial, mientras yo me concentraba en el desarrollo. Poco a poco, me habían engañado y yo había caído directamente en su trampa. Tal vez no debiste abandonar la escuela, reflexionó Olivia, cruzándose de brazos. Allí estaba, esa condescendencia burlona, la misma que usaba para defenderme cuando otros dudaban de mí. Me hacía hervir la sangre. La miré y forcé una sonrisa. Tal vez no debiste subestimarme. Ella se rió y sacudió la cabeza. No lo entiendes, ¿verdad? Se acabó. La Junta votó. Estás fuera. Ella dio unos golpecitos a los papeles. Y si tan solo piensas en luchar contra esto, nuestros abogados se asegurarán de que salgas con las manos vacías. Nada. ¿Ese era el verdadero mensaje, no? No se trataba solo de quitarme Cifersiel. Se trataba de arruinarme, de asegurarse de que no tuviera ninguna ventaja, ninguna posibilidad de contraatacar. Liam se inclinó hacia adelante y su sonrisa se hizo más amplia. Esto debe ser horrible, ¿no? Dijo con voz llena de diversión petulante. Perderlo todo por mí. No respondí de inmediato. En cambio, me recliné en mi silla, fingiendo estudiar los documentos mientras mi mente trabajaba en un juego diferente. Pensaban que habían ganado. Pensaban que me habían quitado todo. Pero había algo que ninguno de los dos sabía, algo que nunca vieron venir. Cifersiel había sido el trabajo de mi vida. Años de codificación, diseño y perfeccionamiento del sistema de cifrado más avanzado del mercado. Pero en lo más profundo del sistema, había dejado algo que nunca verían venir. Una vulnerabilidad tan profunda que pasarían meses, tal vez años, antes de que se dieran cuenta de lo que había hecho. Para entonces, sería demasiado tarde. Miré mi portátil, que estaba sobre el escritorio a mi lado. Todavía estaba conectado a los sistemas internos de la empresa, algo que ninguno de los dos había pensado en revocar todavía. Aficionados. Lo abrí con naturalidad y escribí mi último comando. Una sola pulsación de tecla. Eso fue todo lo que hizo falta. El script que había incorporado meses atrás, una póliza de seguro contra este tipo de traición, se activó. No destruiría a Cifersiel de la noche a la mañana. No, eso sería demasiado fácil. Lo erosionaría de adentro hacia afuera. Primero,
Aparecerían errores en su software de cifrado, pequeños al principio, apenas perceptibles. Los clientes comenzarían a informar problemas, fallas menores que el equipo de soporte atribuiría a configuraciones incorrectas. Luego, con el tiempo, esos fallos se convertirían en fallos catastróficos. Los contratos más lucrativos de Cybershell, bancos, gobiernos, corporaciones, empezarían a sufrir fallos de seguridad que les costarían miles de millones de dólares en daños. ¿Y Olivia y Liam? No se darían cuenta hasta que fuera demasiado tarde. Presioné Enter y cerré la computadora portátil. Miré hacia arriba y vi a Olivia y Liam regodeándose, disfrutando de su victoria. No tenían idea de lo que acababa de hacer. Me puse de pie y recogí la pequeña caja de cartón que contenía los últimos restos de mi oficina, fotografías, notas antiguas, cosas que alguna vez significaron algo. No estaba derrotado. No estaba rota. Recién estaba empezando. Cuando pasé junto a Olivia y Liam, vi que la sonrisa de Liam se ensanchaba y que su confianza arrogante irradiaba en oleadas. Esto debe doler mucho, dijo, fingiendo que parecía comprensivo. Salir de aquí sin nada mientras yo me llevo todo lo que has construido. Me detuve en la puerta, me giré un poco y lo miré a los ojos con tranquila certeza. Disfrútalo mientras dure, frunció el ceño, pero no le di tiempo a responder. Salí de la oficina, sintiendo el peso de la traición, la ira y la determinación instalarse en mi pecho. Habían ganado esta ronda, pero el juego estaba lejos de terminar. Salí del imponente edificio de cristal que solía ser mío, agarrando nada más que una caja de cartón llena de los últimos restos de una vida que había construido desde cero. La luz del sol parecía demasiado brillante, el mundo demasiado ruidoso, pero todo a mi alrededor parecía inquietantemente distante, como si estuviera viendo mi propia caída desde una pantalla, incapaz de extender la mano y cambiar el final. La gente pasaba, ajena al hecho de que un hombre que alguna vez estuvo en la cima de un imperio acababa de ser arrojado al suelo. Pero no me sentí destrozada, ni derrotada, sino paciente. Los guardias de seguridad de la entrada apenas me miraron cuando salí a la acera. Había visto a hombres escoltados a la salida antes, ex ejecutivos, empleados que habían dejado de ser útiles. Pero ahora era yo. Debería haberme sentido humillado, pero lo único que sentí fue una tranquila certeza. Pensaron que habían ganado. No tenían idea de lo que les esperaba. Cuando llegué a mi auto, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué y miré la pantalla. Mason. Dudé antes de responder, tomándome un momento para controlar mi voz. Dime, dije, yendo directo al grano. Están destruyendo el Departamento de Investigación y Desarrollo, dijo Mason con voz tensa. Liam asumirá el control total la semana que viene. Esta mañana despidieron a la mitad del equipo, sobre todo a la gente que te era leal. ¿Los que se quedaron? Están en una situación delicada. Exhalé lentamente, agarrando el volante con mi mano libre. Bien, murmuré. Mason dudó. ¿Bien? Significa que todavía no entienden lo que se han llevado, dije, mientras mis labios se curvaban en una sonrisa burlona. Si están cortando a la gente tan rápido, ni siquiera notarán lo que falta hasta que sea demasiado tarde. Todo el modelo de negocio de Cybershell giraba en torno a la encriptación de seguridad, cortafuegos complejos y de última generación que se suponía que eran impenetrables. El software que había diseñado estaba a años luz de la competencia, el tipo de cosas en las que los gobiernos y las corporaciones confiaban para mantener a salvo sus datos más confidenciales. Pero había una falla fatal oculta en lo más profundo del marco central. No es un error ni un virus, es un defecto de diseño. Me habían robado mi empresa, pero no tenían ni idea de que habían robado una bomba de relojería. Arranqué el coche y salí del aparcamiento en dirección a mi apartamento, muy distinto del ático que Olivia y yo habíamos compartido en el pasado. Ahora eso también era suyo. Era parte del acuerdo de divorcio que había orquestado antes de que yo lo viera venir. Pero no me importaba. Lo que importaba estaba en mi portátil, el que no habían tocado, el que tenía todas las puertas traseras y los interruptores de seguridad que había construido a lo largo de los años, por si acaso. Llegué a mi apartamento, un espacio pequeño pero funcional que carecía del lujo refinado al que me había acostumbrado. Pero lo acogí con agrado. El lujo ablanda a las personas. Necesitaba estar alerta. Puse la caja de cartón sobre la mesa,
ignorándola, y abrí de inmediato mi computadora portátil. El resplandor azul frío de la pantalla se sintió como un salvavidas, un recordatorio de que, sin importar lo que pensaran Liam y Olivia, aún no habían ganado. Recuperé los archivos cifrados, los que contenían el mecanismo de seguridad oculto que había incorporado en el marco principal de Ciphersiel. El fallo no era evidente. No era algo que pudieran encontrar en una auditoría o detectar en una revisión de código casual. Era una grieta sutil, microscópica, en los cimientos que permanecería latente hasta que intentaran ampliar el sistema. Una vez que lo hicieran, todo se derrumbaría. La falla se produjo en etapas. En primer lugar, el cifrado parecería funcionar con normalidad. Los clientes se incorporarían, instalarían el software y confiarían en que sus datos estaban protegidos. Pero a medida que aumentaban la escala, añadiendo más usuarios, más sistemas, más dependencia, las claves de cifrado comenzarían a duplicarse de forma incorrecta, un problema menor al principio. De repente, las claves no coincidían, lo que provocaba fallos de descifrado en redes enteras. Las empresas que confiaban en Ciphersiel se despertaban una mañana y se daban cuenta de que sus datos cifrados eran completamente ilegibles, millones de dólares en archivos bloqueados, registros inaccesibles y sistemas corruptos. ¿Y lo mejor? No había solución, porque yo era el único que sabía cómo arreglar el fallo y no iba a mover un dedo. Ciphersiel ardería y, cuando se dieran cuenta de que me necesitaban, ya estaría 10 pasos por delante. Me recliné en mi silla, exhalando lentamente, dejando que la satisfacción se instalara en mis huesos. La primera ficha de dominó estaba colocada. Solo tenía que esperar a que Liam y Olivia la derribaran. Me interrumpió otro zumbido en mi teléfono. Un mensaje de Mason. ¿Cuál es el plan? Me quedé mirando la pantalla un momento antes de escribir mi respuesta. Construimos algo mejor. Una pausa. Luego otro texto. ¿Por dónde empezamos? Sonreí. Ya lo sabía. Ciphersiel era un barco que se hundía, pero la industria todavía necesitaba lo que yo había creado. Había un hueco en el mercado y yo iba a ocuparlo antes de que nadie se diera cuenta de lo que había pasado. Liam y Olivia pensaron que me habían quitado todo. Lo que no se dieron cuenta fue que simplemente me habían dado una ventaja. Me puse de pie, estirando los hombros para liberar la tensión. La noche aún era joven y había trabajo que hacer. Cogí la botella de whisky que había en la encimera y me serví un vaso. Un brindis. No por la venganza, sino por la reconstrucción. ¿Por qué la mejor venganza? Era recuperar todo y hacerlo mejor de lo que ellos jamás podrían. Levanté el vaso hacia la pantalla, hacia las líneas de código que contenían mi futuro, y sonreí. Veamos cuánto duras, Ciphersiel. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer, con la mente llena de planes. El sueño había sido un pensamiento lejano, algo que ya no podía permitirme. Ciphersiel estaba a punto de acabar, y cada segundo que pasaba era un paso más hacia su inevitable colapso. Pero no podía hacerlo solo. Necesitaba a mi equipo. Las personas que habían construido Ciphersiel. Los que entendieron el núcleo de la tecnología mejor que nadie. No los ejecutivos corporativos. No los miembros de la junta directiva. No eran los sustitutos elegidos por Liam y Olivia, sino los verdaderos arquitectos. Mason ya estaba allí. Había estado conmigo desde el principio, cuando Ciphersiel no era más que una idea garabateada en una pizarra en mi garaje. Había sido él quien se había quedado despierto toda la noche conmigo, escribiendo las primeras versiones de nuestro software de cifrado, perfeccionando el algoritmo que hizo de Ciphersiel lo que era. Si había alguien en quien confiaba, era él. Pero necesitaba algo más que a Mason, así que hice algunas llamadas. Al mediodía estábamos sentados en una tranquila cafetería en el corazón de la ciudad, lejos de miradas indiscretas. El tipo de lugar donde nadie prestaría atención a un grupo de expertos en tecnología reunidos alrededor de una mesa, susurrando sobre el futuro. Mason ya estaba allí cuando llegué, con su portátil abierto y los dedos tamborileando ansiosamente sobre su taza de café. A su lado estaba sentada Isabella, nuestra criptógrafa principal. Ella fue quien construyó los mecanismos de descifrado que hicieron que el software de Ciphersiel fuera a prueba de balas, a excepción del fallo que yo había colocado. Si alguien podía ayudarme a construir algo aún más fuerte, esa persona era ella. Luego estaba Leo, nuestro jefe de seguridad.
No era solo un programador. Era un estratega. El tipo de persona que podía predecir las amenazas incluso antes de que ocurrieran. El que siempre preguntaba, ¿pero qué pasaría si, cuando diseñamos nuevos sistemas? Había sido escéptico con Olivia y Liam durante meses, pero yo había ignorado sus advertencias. Ese error no volvería a ocurrir. Y finalmente, Clara. Clara era la única persona de recursos humanos en la que había confiado. No era solo una administradora. Conocía gente. Tenía contactos en la industria, vínculos con inversores, una forma de entender los movimientos de poder antes de que se llevaran a cabo. Si iba a reconstruir, necesitaba su visión tanto como la experiencia técnica de los demás. Me senté, cruzando las manos sobre la mesa. Por un momento, hubo silencio. Luego Isabella se inclinó hacia adelante, con la mirada penetrante. Está bien, cuéntanoslo. ¿Cuál es el plan? Respiré lentamente. Todos sabemos lo que están haciendo Olivia y Liam. Dije manteniendo la voz serena. Creen que son dueños de Cifersiel, pero no son dueños de la tecnología real. Nosotros sí. Mason se frotó la sien. ¿Estás diciendo que la versión que robaron en realidad no funciona? Sonreí. Oh, funciona. Pero solo al principio. El fallo es sutil. No se bloqueará de inmediato, pero cuando intenten implementarlo a gran escala, todo se desmoronará. Leo soltó una risita. Vaya, eso es malvado. Me encanta. Clara me miró con complicidad. ¿Y supongo que tienes un plan B? Asentí. Empezamos de nuevo. Construimos algo mejor, y cuando fallan, estaremos allí para recuperarlo todo. Busqué en mi bolso y saqué una carpeta llena de planos, diagramas y líneas de código en las que había estado trabajando durante meses. Cifersiel había sido genial, pero no era perfecto. Tenía ideas, formas de mejorar el cifrado, formas de hacer que el sistema fuera más avanzado, más impenetrable. Si lo hacíamos bien, no solo competiríamos con Cifersiel, sino que los destruiríamos. Deslicé la carpeta por la mesa. Este es un centinela cuántico. Para pares de ojos fijos en los documentos, escudriñándolos con silenciosa intensidad. Mason fue el primero en hablar. Esto es un nivel superior de encriptación. Si lo logramos, Cifersiel parecerá un juguete. Exactamente, dije. Ya he empezado a codificar el marco, pero necesito de todos ustedes. Necesito su experiencia, sus habilidades, sus conexiones. No tenemos el lujo de contar con tiempo. Si queremos hacerlo, lo haremos ahora. Leo golpeó la mesa con los dedos. Nos enfrentamos a una empresa de $1.000 millones. Tienen recursos. Abogados. Inversores que lo respaldarán incluso cuando las cosas empiecen a desmoronarse. Por ahora, respondí. Pero cuando su encriptación falle, cuando las empresas empiecen a perder millones porque sus datos sean inaccesibles, ¿cree que los inversores se quedarán? No. Buscarán una alternativa y estaremos preparados. Isabella exhaló, pasándose una mano por el pelo. Está bien. Estoy dentro. Mason asintió. Ya sabes que estoy dentro. Leo sonrió. ¿Joder con Cifersiel? ¿Cómo podría decir que no? Clara me observó durante un largo momento antes de finalmente reclinarse en su silla. Me encargaré de la comunicación, los inversores y la contratación. Estamos organizando reuniones, pero necesitamos financiación, necesitamos una base de operaciones. Necesitamos todo lo que tenía Cifersiel, sin la corrupción. Lo conseguiremos, lo prometí. Porque no solo estamos construyendo una empresa, estamos construyendo un movimiento que representa lo que se suponía que Cifersiel debía ser antes de que Olivia y Liam lo convirtieran en un cementerio corporativo. Una pausa. Luego, uno por uno, extendieron sus manos y las colocaron sobre las mías en el centro de la mesa. Hagámoslo. Esto ya no era solo una venganza. Era una guerra y yo no iba a ganar. Estaba a punto de borrarlos por completo de la industria. Los días siguientes fueron una tormenta de movimiento incesante. No había tiempo para vacilaciones. No hay lugar para dudas. Cada minuto cuenta.
Cada acción tiene un propósito. Mientras Olivia y Liam disfrutaban de su supuesta victoria, y de que su control sobre Cypher se hacía cada vez más fuerte, mi equipo y yo ya estábamos preparando el terreno para su inevitable colapso. Pasé mis noches perfeccionando Quantum Sentinel, afinando las capas de cifrado, fortaleciendo la arquitectura, asegurándome de que, cuando lo lanzáramos, fuera una fortaleza diferente a todo lo que Cypher pudiera aspirar a rivalizar. Mis dedos se desplazaban sobre el teclado, escribiendo línea tras línea de código. Cada pulsación de tecla era un paso adelante, cada algoritmo una pieza del imperio que estaba construyendo desde cero. Y entonces, como si fuera el momento justo, recibí el mensaje que había estado esperando. Era pasada la medianoche cuando mi teléfono vibró en el escritorio que estaba a mi lado. No necesité comprobar quién era. Mason, está pasando. Acaban de intentar implementar el sistema con su primer gran cliente. Me quedé mirando el mensaje durante un buen rato, mientras dejaba que las palabras se asentaran. Luego, una lenta sonrisa de satisfacción se dibujó en la comisura de mis labios. Hice clic en mi portátil y abrí la fuente de seguridad en tiempo real de los servidores internos de Cypher. El privilegio debería haber sido revocado cuando me obligaron a salir, pero me habían subestimado. Un error fatal. Con unas cuantas pulsaciones de teclas, eludí la autenticación del backend y me colé en su sistema sin ser detectado. Me llevó menos de un minuto localizar el panel de control principal. Y allí estaba, el caos se desataba en tiempo real. Su sistema de cifrado estaba fallando, tal como yo lo había diseñado. Me recliné y observé cómo se acumulaban los registros de errores, con texto rojo parpadeando sobre el fondo negro. La falla funcionaba exactamente como estaba previsto, no era un bloqueo total. No es algo que inmediatamente genere alarma. No, fue algo más sutil que eso. Corrompió los certificados de seguridad y volvió inestables las secuencias de descifrado. Los clientes empezaron a informar de fallos intermitentes, pequeños problemas al principio, archivos bloqueados, documentos cifrados que no se abrían. Pero esos problemas se iban acumulando y pronto se convertirían en fallos de todo el sistema, haciendo que bases de datos enteras fueran ilegibles. Y Cypher no tenía forma de solucionarlo, porque la única persona que sabía cómo arreglarlo estaba sentada en un apartamento con poca luz, observando cómo se desarrollaba todo con un vaso de whisky en la mano. Me tomé mi tiempo, saboreando el momento, antes de responder al mensaje de Mason. Yo. ¿Qué tan grave es? Unos minutos después, respondió. Mason. Los precios de las acciones ya están cayendo. Liam convocó una reunión de emergencia. Olivia está enloquecida. Eso es todo. Me permití un suspiro de satisfacción. Estaban luchando. Entré en pánico y todavía no tenía ni idea de quién estaba detrás de todo. Cambié de pestaña y abrí la sección de noticias del mercado de valores. Las acciones de Cypher, que habían subido mucho tras mi marcha, ahora estaban en caída libre. Los inversores estaban asustados y los clientes exigían respuestas. Y la junta directiva, la misma junta que me había expulsado, se enfrentaba a una reacción que no había previsto. Entonces, como si fuera una señal, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era una llamada. Olivia. Dejé que sonara. Vi cómo saltaba el contestador automático. Entonces, ni siquiera un minuto después, recibí otra llamada. Liam. La ignoré también. Y entonces empezaron los mensajes de texto. Olivia, sé que hiciste esto. Arréglalo. Me reí suavemente. ¡Qué audacia! Luego otro mensaje. Liam. Necesitamos hablar. Si no nos ayudas, te demandaremos. Eso me hizo reír a carcajadas. ¿Te demandarían? ¿Con qué fundamento? ¿Por implementar un marco de seguridad que me robaron? ¿Por despedir a la única persona que realmente entendía el sistema? Patético. Aún así, no respondí. Dejé que se enojaran con su fracaso. En cambio, centré mi atención en Quantum Sentinel. Ya estábamos adelantados en el cronograma. Isabella casi había completado el módulo de cifrado principal. Leo había estado realizando pruebas de penetración exhaustivas para asegurarse de que no tuviera fallas.
Clara había estado haciendo llamadas y organizando reuniones con posibles inversores que ya estaban percibiendo el cambio de poder. La caída de Cifersiel no se debía solo a una venganza, sino a su reemplazo. Tomando a sus clientes, a sus inversores, su lugar en el mercado y haciéndolo mejor. Me serví otra copa, mirando los datos que se desplazaban por la pantalla. Los clientes abandonaban Cifersiel cada hora, buscando alternativas. Todavía estaban en modo de control de daños, todavía estaban tratando de contener la crisis. No lo lograron. Porque lo que no se dieron cuenta fue que esto no era una falla temporal. Era el principio del fin. Cifersiel sangraba y no iba a dejar que detuvieran la hemorragia. Me puse de pie, estirando los hombros para aliviar la tensión. La ciudad que se extendía por mi ventana estaba llena de vida, las luces parpadeaban y las calles bullían. En algún lugar, Olivia y Liam intentaban desesperadamente apagar un incendio que nunca podrían controlar. Bebí un sorbo de mi bebida y saboreé el suave ardor del whisky en mi garganta. Esto es lo que pasa cuando le robas al hombre equivocado. Entonces, como si el destino quisiera clavar el cuchillo aún más profundamente, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez, no era un mensaje de Olivia ni de Liam. Se trataba de una notificación de uno de mis contactos en el sector. El mayor cliente de Cifersiel, una corporación bancaria multimillonaria, acababa de anunciar que se retiraba de su contrato. Las grietas en los cimientos se habían convertido en fracturas y pronto, Cifersiel se derrumbaría por completo. El sol de la mañana se filtraba a través de las persianas de mi modesto apartamento, proyectando patrones oblicuos de luz en la habitación. Me senté en mi escritorio, con los ojos fijos en la pantalla del portátil, donde se mostraban los sistemas internos de Cifersiel en tiempo real. Los mensajes de error se sucedían en cascada por la interfaz, cada uno de ellos un testimonio del caos que se desarrollaba dentro de la empresa. Los clientes estaban experimentando fallas generalizadas del sistema y sus datos cifrados se volvían inaccesibles. El pánico se extendió a medida que las empresas se apresuraban a comprender por qué sus medidas de seguridad habían fracasado. La falla que había incorporado profundamente en el cifrado de Cifersiel estaba ejecutando su diseño a la perfección. A medida que pasaban las horas, los precios de las acciones de Cifersiel se desplomaban. Los inversores, que antes confiaban en la trayectoria de la empresa, ahora se deshacían frenéticamente de sus acciones. Los medios de comunicación se enteraron de la agitación y los titulares destacaron el rápido descenso de la empresa. En la sede de Cifersiel, Olivia se encontraba en estado de crisis. Se convocaron reuniones de emergencia, se convocó a ingenieros para que solucionaran problemas y se echó la culpa a todos. Los cimientos de la empresa se estaban desmoronando y no podían hacer nada para detenerlo. Mi teléfono vibró sobre el escritorio y en la pantalla apareció el nombre de Olivia. Lo dejé sonar, el sonido me recordó el cambio de poder que se había producido. Momentos después, una notificación me indicó que había un nuevo mensaje de voz. Luego, otra llamada, esta vez de Liam. La ignoré también, saboreando la ironía de su desesperación. Siguieron los mensajes de texto. Olivia, sé que lo hiciste. Arréglalo. Liam, esto es tu culpa. Si no nos ayudas, te demandaremos. Me recliné en mi silla, con una sonrisa irónica tirando de mis labios. El imperio del que se habían apoderado se estaba derrumbando y ellos buscaban desesperadamente ayuda de la misma persona a la que habían traicionado. Volviendo a centrar mi atención en la pantalla, observé cómo los clientes de Cifersiel empezaban a cortar lazos. Las grandes corporaciones emitieron comunicados en los que se distanciaban del proveedor de seguridad en crisis, alegando irreparables violaciones de confianza. El éxodo fue rápido e implacable. Quizlet.com +1 YouTube.com +1 En medio del caos, Quantum Sentinel estaba ganando impulso. Nuestro equipo había previsto este momento y Clara había estado en conversaciones con clientes potenciales, posicionándonos como la alternativa confiable. A medida que la reputación de Cifersiel se desintegraba, Quantum Sentinel emergió como el faro de la estabilidad. Los inversores se dieron cuenta. Las mismas entidades que una vez respaldaron a Cifersiel ahora se acercaban a nosotros, ansiosas por alinearse con una empresa que priorizaba la integridad y la innovación. Se programaron reuniones, se redactaron contratos y el futuro de Quantum Sentinel se consolidó. Quizlet.com No pude evitar reflexionar sobre el camino que me había llevado hasta este punto.
La traición de Olivia y Liam había sido un catalizador, pero también una oportunidad. Una oportunidad para reconstruir, para crear algo resistente e inexpugnable. Al anochecer, recibí una llamada de Mark Delacroix, el mayor inversor de Cifersiel. Su tono era comedido, pero la urgencia subyacente era inconfundible. Tenemos que hablar, empezó. Me quedé en silencio y le permití continuar. Cifersiel está en caída libre. El tablero está en desorden y los clientes están abandonando el barco. Necesitamos una solución. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio. ¿Y qué propones? Hubo una pausa, el peso de la situación se instaló entre nosotros. Necesitamos que arregles esto, admitió. Eres el único que entiende el sistema lo suficientemente bien como para salvarlo. Consideré sus palabras, la reivindicación que conllevaban. ¿Y qué implicaría eso? Mark exhaló, con un sonido cargado de resignación. Control total. La junta directiva está preparada para reinstalarte como CEO. Olivia y Liam serán despedidos de inmediato. La oferta era tentadora, pero yo había creado Quantum Sentinel para que se mantuviera alejado de la sombra de Cifersiel. Ahora tengo mi propia empresa, Mark. Quantum Sentinel está prosperando. Podemos hablar de una fusión, respondió. Su equipo, su tecnología, integrada en Cifersiel. Dispondría de los recursos y la infraestructura necesarios para expandirse a nivel mundial. Me recliné y medité sobre la propuesta. Una fusión aceleraría el crecimiento de Quantum Sentinel, proporcionando acceso a los contratos y redes existentes de Cifersiel. Pero también significaría volver a entrar en un entorno contaminado por la traición. Lo consideraré, respondí finalmente. Pero entiende esto, Mark, cualquier acuerdo sería en mis términos. Los principios de Quantum Sentinel no son negociables. Por supuesto, aceptó apresuradamente. Esperaremos su decisión. Después de terminar la llamada, me quedé sentado en silencio, sopesando las opciones. Las llamas que consumían a Cifersiel eran un testimonio de las consecuencias de la codicia y el engaño. Si optaba por apagar esas llamas o dejar que la empresa se convirtiera en cenizas era una decisión que requería una cuidadosa deliberación. Por ahora, observaría cómo ardía el fuego, consciente de las lecciones que impartía, y trazaría el rumbo hacia Quantum Sentinel con una determinación inquebrantable. Fuentes. La siguiente llamada llegó apenas 3 horas después. La había estado esperando. Mientras los cimientos de Cifersiel se desmoronaban, mientras sus sistemas se doblaban bajo el peso de su propia codicia, Olivia finalmente se derrumbó. Su nombre apareció en la pantalla de mi teléfono, el dispositivo vibraba con una urgencia que reflejaba el pánico que sabía que la consumía. Dejé que sonara. Una vez, 2 veces, antes de que finalmente contestara. ¿Qué quieres, Olivia?, pregunté con voz tranquila y mesurada. Hubo una pausa. Por primera vez en años, sonaba insegura. Necesito que arregles esto. Me recliné en mi silla, dejando que el peso de sus palabras me afectara. ¿Arreglar qué?, pregunté fingiendo ignorancia. Ella exhaló bruscamente, la irritación se apoderó de su tono. No juegues, sabes exactamente qué. Cifersiel se está desmoronando. El sistema de cifrado está fallando. Nuestros principales clientes están amenazando con emprender acciones legales. La junta me está respirando en la nuca. Sé que lo hiciste. Su voz tembló al final. Eso era nuevo. Olivia nunca vaciló. Dejé que una lenta y cómplice sonrisa cruzara mis labios. ¿Te refieres al armazón de seguridad? ¿El que robaste?, pregunté en tono ligero, como si estuviéramos hablando del clima. Silencio. Por una vez, no tenía nada que decir. Casi podía imaginarla, de pie en la oficina de cristal que me había robado, con el teléfono apretado en una mano cuidada. Su confianza, que alguna vez fue prístina, se desmoronaba como la empresa que la rodeaba. ¿La que en realidad no funciona sin los parches finales? Insistí. Su fuerte inhalación fue toda la confirmación que necesitaba. Ella sabía que estaba atrapada. Te pagaremos, dijo finalmente, con voz tensa. Me reí entre dientes. ¿Crees que te vendería la solución?
Después de lo que hiciste, dejé la pregunta en el aire, dándole un momento para digerir lo absurdo de su propia desesperación. Olivia había pasado meses orquestando mi caída. Me había arrebatado el escudo cifrado de las manos. Me había puesto del lado del hombre en el que más confiaba. ¿Y ahora quería comprarme como si fuera un consultor mal pagado? Siempre había sido buena manipulando a la gente. Qué lástima para ella. Ya no era una de ellos. No tienes elección, espetó. Su frustración se desborda. ¿Crees que no sé lo que estás haciendo? Tú organizaste todo esto desde el principio. Saboteaste la empresa. Por cierto, eso es ilegal. Podrías ir a prisión por esto. Me reí. Esta vez no fue una simple risa, fue una risa plena y sin complejos. De verdad que no lo entiendes, ¿verdad?, dije sacudiendo la cabeza. No fui yo quien saboteó el escudo cifrado, lo hiciste tú. En el momento en que pensaste que podías robar algo que no entendías. Ese fue el momento en que firmaste su certificado de defunción. Ella no respondió de inmediato. Bien. Déjala sentirlo. Cuando por fin volvió a hablar, el fuego había desaparecido de su voz. ¿Qué quieres?, preguntó en voz baja. Oh, ahora sí que estábamos llegando a alguna parte. Sencillo, dije. Quiero recuperar todo. Control total. ¿Tú? Estás fuera. ¿Liam? Él está fuera. Y tú firmarás hasta la última acción que poseas. Se le cortó la respiración. Eso es una locura. No, Olivia, dije con la voz helada. Lo que es una locura es pensar que podrías traicionarme y aún así salir victoriosa. La dejé pensativa por un momento. No valía la pena salvar el escudo de cifrado, no para mí. Pero Olivia no tenía por qué saberlo. No tenía intención de reparar sus sistemas averiados. No tenía ningún deseo de arreglar el desastre que ella y Liam habían provocado. Solo quería verla perder. Está bien, escupió. Lo discutiremos con la Junta. No hay nosotros. Olivia, corregí. Le dirás a la Junta que si quieren una oportunidad de sobrevivir, me entregarán el control total. De lo contrario, bueno, ya has visto lo que está pasando con los precios de tus acciones, ¿no? Maldijo en voz baja. Podía oír el peso de la maldición sobre sus hombros. El escudo de cifrado había sido su mayor logro, lo que había arrancado de mis manos y que había levantado como si fuera su propio éxito. Y ahora tenía que elegir entre verlo derrumbarse por completo o devolvérselo al único hombre que nunca le permitiría olvidar lo mucho que había perdido. Concertaré una reunión, dijo con voz tensa. Hazlo tú, dije. Entonces, antes de que pudiera decir nada más, colgué. Dejé el teléfono y exhalé lentamente, sintiendo que la tensión se iba de mi interior. Ella me había arrebatado todo. Ahora era mi turno. Volví a centrarme en mi portátil, donde estaba el programa de lanzamiento de Quantum Sentinel. Los inversores hacían cola. Los antiguos clientes de CyberShield ya me estaban contactando, desesperados por encontrar una solución de seguridad en la que pudieran confiar. CyberShield ya no era mi futuro, pero me aseguraría de que Olivia no tuviera ningún futuro. No se trataba solo de recuperar lo que era mío, se trataba de destruir lo que era suyo, porque la mejor venganza era asegurarse de que no le quedara nada que robar. La reunión se fijó para el viernes por la mañana. No me sorprendió. Olivia se mostró predecible, desesperada por tapar el agujero que había en CyberShield antes de que los inversores abandonaran el barco por completo. Pero ninguna medida apresurada de control de daños la salvaría ahora. Me había asegurado de eso. Mason, Isabella, Leo y Clara me encontraron la noche anterior en un espacio de oficina privado y tranquilo que había alquilado en el centro. Nuestra nueva base de operaciones. Los inicios de la sede de Quantum Sentinel. ¿De verdad estás considerando regresar?, preguntó Mason, inclinándose hacia adelante con expresión escéptica. No, dije simplemente. Pero ellos no lo saben. Leo sonrió. Así que les dejamos pensar que tienen una oportunidad. Exactamente. Abrí mi computadora portátil y busqué los últimos informes de violación de datos de CyberShield. CyberShield está perdiendo dinero a raudales.
Han perdido 3 clientes importantes en las últimas 24 horas. Ya se están preparando demandas judiciales. Clara silbó y sacudió la cabeza. Casi me siento mal por ellos. Me reí entre dientes. No lo hagas. Olivia y Liam habían cavado su propia tumba. Lo único que yo había hecho era darles una pala. Así es como va a ser esto. Dije, mirándolos a los ojos uno por uno. Mañana, Olivia y la junta directiva me ofrecerán un trato. Intentarán negociar, lo harán pasar como si yo fuera el único que puede salvar la empresa. Les diré que quiero el control total, sin concesiones. Isabella arqueó una ceja. ¿Y si están de acuerdo? Sonreí. No lo estarán. Porque si algo le quedaba a Olivia era orgullo. Y no dejaría ir el escudo Zipper sin luchar. Preferiría quemarlo hasta los cimientos antes de devolvérmelo. Eso era exactamente lo que quería. Una vez que se nieguen, continué, me marcharé. Y cuando sus acciones se desplomen por completo, estaremos listos para lanzar Quantum Sentinel. Mason se reclinó y asintió con la cabeza en señal de aprobación. ¿Salvaje? Son negocios, corregí. Y mañana, terminamos lo que empezaron. El viernes por la mañana, la reunión. La sala de juntas de Zipper Shield no había cambiado. La misma mesa de roble pulido. Las mismas ventanas de piso a techo con vista a la ciudad. Las mismas personas que me habían expulsado y ahora pretendían que no estaban al borde del colapso total. Olivia estaba sentada a la cabecera de la mesa, con el rostro cuidadosamente sereno. Pero yo sabía que las grietas estaban allí. Las noches de insomnio. El estrés. El peso de ver cómo todo lo que había robado se le escapaba entre los dedos. Liam no estaba allí. Interesante. ¿Se había dado cuenta finalmente de que él era un peso muerto? ¿O se había marchado en cuanto las cosas se pusieron difíciles? De cualquier manera, no importaba. Tomé asiento, ajustándome los gemelos mientras los dejaba sudar en silencio durante unos segundos más de lo necesario. Empezamos, dijo finalmente Olivia con voz tensa. Por supuesto. Respondí, inclinándome hacia atrás. ¿Cuál es tu oferta? Un hombre al que no reconocí se aclaró la garganta. Probablemente un nuevo inversor. Uno de los desesperados que intentaban salvar su participación. Nos gustaría que volvieras a ser el director ejecutivo, dijo con suavidad. Con un control creativo y operativo completo sobre el futuro de Zipper Shield, tarareé, fingiendo que lo estaba considerando. ¿Y Olivia? Pregunté. Se puso rígida, pero antes de que pudiera hablar, otro miembro de la junta intervino, ella se retirará. Me volví hacia ella y la estudié atentamente. No fue algo voluntario. La acorralaron y eso la estaba matando. Generoso, dije. Pero tengo una contraoferta. La tensión en la sala aumentó. No quiero control creativo, dije, golpeando la mesa con los dedos. Quiero control total. Ninguna interferencia de la junta. No tengo asesores. Soy dueño de todo. Un murmullo se extendió por la sala. Eso no tiene sentido. Alguien finalmente perdió la cabeza. No, lo corregí. No era razonable robar una empresa que no entendías y esperar que sobreviviera. Olivia apretó los puños sobre su regazo. Sabía que yo tenía razón. Su sistema de cifrado está fallando, continué. Sus clientes más importantes se han ido. Su reputación está en el suelo. No tienes tiempo para negociar. Así que este es el trato, o me quedo con Zipper Shield por completo o me voy y tú lo ves morir. Silencio. Los inversores se movieron incómodos, intercambiando miradas. Sabían que estaban en problemas. Entonces Olivia habló. Su voz se entrecortó. Estás pidiendo demasiado. Sonreí. Ahí estaba. Entonces supongo que hemos terminado aquí, dije, poniéndome de pie. El tablero estalló en susurros. El rostro de Olivia estaba frío como una piedra, pero vi un destello de pánico en sus ojos. Había estado tan segura de que mordería el anzuelo, que volvería arrastrándome solo para reclamar lo que era mío. Ella no lo entendió.
Ya había ganado. Sin decir otra palabra, me di la vuelta y salí. Y cuando las puertas se cerraron detrás de mí, lo supe. Cipersield estaba terminado. Esa tarde, el futuro de Quantum Sentinel. De regreso a la oficina, le comuniqué a mi equipo el resultado de la reunión. «¿Entonces te dejaron ir?», preguntó Mason, arqueando una ceja. «Por supuesto», dije, mientras me servía una bebida. «Nunca iban a ceder el control. Todavía creen que pueden solucionar esto». «Pero no pueden», dijo Isabella, sonriendo. «No», estuve de acuerdo. «No pueden». El colapso final de Cipersield era ahora cuestión de tiempo. «¿Qué sigue?», preguntó Clara inclinándose hacia adelante. Bebí un sorbo de whisky antes de responder. «Lanzamos Quantum Sentinel». Leo sonrió. «¿Cuándo?». Dejé mi vaso. «El lunes. Domingo por la noche». El golpe final. La caída de Cipersield llegó a los titulares como una bomba nuclear. Las acciones de Cipersield se desploman a medida que los clientes se retiran. La directora ejecutiva Olivia Spencer está en el punto de mira. Aumentan las demandas contra una empresa de seguridad en crisis. El mercado está en caos. El colapso del gigante tecnológico allana el camino para el nuevo líder de seguridad, Quantum Sentinel. Y en el centro de todo, yo. Me recliné en mi silla y observé cómo llegaban los informes. Cipersield estaba listo. Y Quantum Sentinel también. Recién estaba comenzando. El lunes por la mañana llegó con el tipo de entusiasmo que no había sentido en años. No con la ansiedad y la ansiedad que me revuelven el estómago que acompañan la espera de las votaciones de la junta directiva o las llamadas de los inversores. Pero el tipo de energía cargada que me contaba la historia estaba a punto de hacerse realidad. Cipersield estaba dando su último suspiro. Quantum Sentinel estaba a punto de dar su primer paso completo hacia el mundo. Me quedé de pie junto a la ventana de nuestra nueva oficina. Tenía un café en una mano y el teléfono en la otra. Observar cómo la ciudad se despertaba bajo mis pies fue poético. Realmente. El fin de un imperio y el surgimiento de otro. Todo se desarrolla bajo las mismas luces de la ciudad. Detrás de mí, Mason e Isabella ya estaban ultimando la secuencia del lanzamiento. Nuestro software de cifrado se había probado, perfeccionado y puesto a prueba rigurosamente durante los últimos meses. No solo era mejor que Cipersield, sino que estaba una generación por delante. Bastaba con un comunicado de prensa. En los primeros 10 minutos, nuestro sitio web se llenó de consultas de antiguos clientes de Cipersield que buscaban una alternativa segura e inmediata. El pánico en Wall Street ya se había instalado durante el fin de semana y los inversores buscaban un salvavidas. Quantum Sentinel era ese salvavidas. Clara se volvió hacia mí. Tenía el teléfono pegado a la oreja. Me llama Mark Delacroix, el mayor inversor de Cipersield. Sonreí y sacudí la cabeza. Ahora querían hablar. Pónganlo en contacto, dije. Un momento después, su voz se escuchó a través del altavoz. Necesitamos hablar. Pareces estresado, Mark, dije mientras tomaba un sorbo de café. ¿Todo bien? Déjate de tonterías, espetó. Sabías que esto iba a pasar. Cipersield está al borde del colapso y tú eres el único que puede detenerlo. Suspiré dramáticamente. Qué lástima, pero ya no uso Cipersield. ¿Recuerdas? Maldita sea, no juegues, gruñó Mark. Tengo a la junta respirándome en la nuca, a los clientes exigiendo respuestas y el precio de las acciones está cayendo como un maldito meteorito. Ya ganaste, así que dime tu precio. Me volví hacia Mason e Isabella, que estaban escuchando con sonrisas que reflejaban la mía. Mi precio. Repetí. ¿Quieres decirme que después de todo lo que Olivia y Liam hicieron para expulsarme, después de todas las puñaladas por la espalda, ahora quieres que regrese y limpie su desastre? Sabes tan bien como yo que Cipersield es más grande que Olivia. Esto es un negocio y estás en la posición perfecta para retractarte, respondió. Me apoyé en mi escritorio, dejando que sus palabras calaran en mí, no para mí, sino para él. Necesitaba escuchar la verdad en el silencio que siguió. Cipersield ya está muerto, dije finalmente. Simplemente aún no lo sabe.
Mark exhaló pesadamente. Los inversores no lo ven así. Si intervienen ahora y toman el control, pueden salvarlo. ¿Por qué querría yo salvar algo que está roto?, pregunté. ¿Cuando ya he construido algo mejor? Hubo una larga pausa. Centinela cuántico, dijo con voz monótona. Así es, confirmé. Tenías todo esto planeado desde el principio. No, corregí. Tenía un plan B desde el principio. Te estás dando cuenta demasiado tarde. Pude oírlo moverse en su silla, probablemente frotándose la sien con frustración. ¿Y si nos fusionamos?, preguntó, su tono pasando de desesperado a calculador. Te haces cargo de Cipersiel, lo fusionas con Quantum Sentinel y usas su infraestructura para expandirte. Miré a Clara, que ya estaba sacudiendo la cabeza. No hay trato, dije. Piénsalo. Lo hice, te interrumpí. Parece que no lo entiendes, Mark. Cipersiel es un barco que se hunde. No necesito su infraestructura. No necesito su tablero. No necesito inversores. Una vez creé Cipersiel desde cero. Puedo hacerlo de nuevo, pero esta vez sin el peso muerto. Esto es un error, advirtió Mark. No, dije. Esto es lo que hago para recuperar lo que es mío, sin que ninguno de ustedes, sanguijuelas, se apegue a ello. Y con eso, terminé la llamada. Una hora después, llegó el golpe final. Cipersiel se declaró en quiebra al mediodía. Los titulares inundaron Internet en cuestión de minutos. Cipersiel colapsa. La directora ejecutiva Olivia Spencer dimite en medio de un escándalo. El gigante tecnológico cae ante la huida de los inversores. Quantum Sentinel emerge como nuevo líder del sector. El exdirector ejecutivo de Cipersiel recupera el protagonismo del sector con una empresa de seguridad revolucionaria. Y así, la empresa que construí desapareció. No porque la hubiera destruido, sino porque Olivia y Liam nunca estuvieron destinados a mantenerla. Esa tarde, me paré frente a nuestro equipo de centinelas cuánticos. Cipersiel ha desaparecido. Anuncié con voz clara y firme. Pero no estamos aquí solo para reemplazarlos. Estamos aquí para ser mejores. Para construir una empresa de seguridad que realmente proteja a sus clientes, en lugar de simplemente venderles mentiras. Hubo un murmullo de aprobación y asentimientos por todos lados. Hoy, continué, no solo creamos una empresa, sino que creamos un movimiento que definiría la industria. Un movimiento del que Olivia y Liam nunca podrían formar parte. Un movimiento que fue verdaderamente mío. Esa noche, el cierre que nunca necesité. Me senté en mi oficina, con los pies sobre el escritorio, bebiendo lo que quedaba de mi café mientras miraba el documento enmarcado en el estante. El que Olivia me había dado el día que robó Cipersiel. Felicitaciones, estás oficialmente desempleado. Solté un suspiro. Lo había guardado como un recordatorio, un símbolo de lo que había perdido. Pero ahora ya no lo necesitaba. Lo saqué del estante, lo miré un momento más y luego lo tiré a la basura. Cipersiel era el pasado. Quantum Sentinel era el futuro. Y por primera vez en años, finalmente fui libre. El mundo se movía rápido en la industria tecnológica, pero nada se comparaba con la caída libre que había sufrido Cipersiel en cuestión de días. Cuando entré en la sede de Quantum Sentinel el martes por la mañana, Cipersiel no era más que una historia con moraleja, una nota a pie de página en la historia de la avaricia y la arrogancia corporativas. Olivia se había ido. Liam había desaparecido. La junta directiva se había disuelto. Cipersiel se había declarado oficialmente en quiebra y sus últimos clientes se esforzaban desesperadamente por encontrar un sustituto antes de que la seguridad de sus datos colapsara por completo. ¿Y quién los esperaba con los brazos abiertos? Quantum Sentinel. Me quedé de pie frente a los enormes ventanales de mi nueva oficina, observando el bullicio de la ciudad. Mi nombre estaba en todas partes, en los periódicos, en los blogs de negocios, en los círculos tecnológicos. Algunos lo calificaron como la venganza más brillante de la historia corporativa. Otros lo llamaron el golpe tecnológico que nadie vio venir. De cualquier manera, había ganado. Pero aún no había terminado. La jugada de adquisición. La mañana fue un torbellino de reuniones y llamadas.
El mundo observaba cómo Quantum Sentinel absorbía el mercado que Cypress había dejado atrás. Clara ya había recibido decenas de llamadas de inversores que en su día habían respaldado a Cypress, los mismos que me habían ignorado cuando me obligaron a salir. Ahora estaban ansiosos por abandonar el barco, con la esperanza de unirse al nuevo líder de la industria. Mark Delacroix está en la línea, anunció Clara, entrando en mi oficina. Sonreí y sacudí la cabeza. Mark había sido uno de los mayores inversores de Cypress, el mismo hombre que me había llamado hacía unos días para rogarme que volviera. Ahora, me llamaba como un hombre desesperado que no tenía a nadie más a quien recurrir. Pónganlo en contacto, dije, reclinándome en mi silla. Un segundo después, su voz se escuchó a través del altavoz. Felicitaciones, comenzó, con voz cuidadosamente medida. Lo aprecio, dije suavemente. ¿Qué puedo hacer por ti, Mark? Una pausa. Sabía lo que se avecinaba. Los activos restantes de Cypress están disponibles, dijo. Son patentes, propiedad intelectual, contratos pendientes. Podemos venderlos pieza por pieza, ¿o? Dejo que el silencio se prolongue entre nosotros. «Oh, lo incito». «O lo compras directamente», dijo. «Tomas lo que queda y lo incorporas a Quantum Sentinel. Obtienes la infraestructura, las bases de datos de clientes, los contratos gubernamentales, sin el equipaje». Solté un suspiro lento. Esto era exactamente lo que había estado esperando. No valía la pena salvar Cypress, pero sus restos eran valiosos. Sus patentes, sus investigaciones, sus acuerdos exclusivos de cifrado con el gobierno. Si pudiera desmantelarlo y desmantelarlo por partes e integrar sus mejores piezas en Quantum Sentinel, dominaríamos la industria de la noche a la mañana. Pero no estaba dispuesto a dejarle saber a Mark cuánto lo quería. ¿Por qué tendría que pagar por algo que ya está muerto?, pregunté, dejando que mi voz destilara desinterés. Porque si no lo haces tú, alguien más lo hará, replicó. Y seamos honestos, no quieres competencia. Me reí entre dientes, como si aún quedara competencia. ¿Cuál es el precio de venta?, pregunté. 30 millones, dijo sin dudarlo. Casi me río a carcajadas. Hace apenas 6 meses, Cypress había sido valorada en más de $5.000 millones y ahora se estaba vendiendo como chatarra. 15, dije rotundamente. 25, respondió. 17, contraataqué. Oferta final. Tú y yo sabemos que nadie más se atreverá a comprar un barco que se hunde. Un largo silencio. Podía oír cómo giraban los engranajes en su cabeza. Listo, dijo finalmente, con voz tensa. Sonreí. Fue un placer hacer negocios contigo, Mark, dije antes de colgar. Y así, Cypress volvió a ser mío. La adquisición. Al mediodía, la noticia había llegado a todos los medios importantes. Quantum Sentinel adquiere los activos de Cypress en un movimiento que cambia las reglas del juego. El regreso del fundador. Un genio de la tecnología recupera su imperio con una maniobra empresarial sorprendente. Cypress ya no existe. Conozca a la empresa que acaba de apoderarse de la industria. Me recliné en mi silla y me desplacé por los titulares, sintiendo el peso de la victoria asentarse en mis huesos. Cypress era mío otra vez, pero esta vez no existiría bajo ese nombre. ¿La primera orden del día? Borrar su identidad. A finales de la semana, el sitio web de Cypress había cambiado de nombre, su nombre había sido borrado de todos los documentos legales y toda propiedad intelectual había sido transferida a Quantum Sentinel. Cypress no solo estaba muerto, sino que había sido enterrado. ¿El legado de Olivia? Borrado. ¿Liam? No se lo puede encontrar por ningún lado. Había construido algo mejor y ahora nada se interponía en mi camino. El último adiós. Aquella noche, tarde, di un paseo en coche. No por las bulliciosas calles de la ciudad, no hacia los altos edificios de oficinas que ahora llevaban el nombre de mi empresa. En lugar de eso, pasé por delante de la antigua sede de Cypress, la imponente estructura de cristal que una vez me perteneció. Todavía estaba en pie, pero las luces estaban apagadas. Los guardias de seguridad que antes apenas me habían dedicado una mirada ahora estaban apostados en las puertas, vigilando un edificio vacío y sin futuro.
Durante mucho tiempo estuve sentado en mi coche, mirándolo. Había construido esa empresa con mis propias manos, al final, se había derrumbado sin mí. Pensé que sentiría rabia, o quizás incluso amargura. Pero no sentí nada en absoluto, porque ya no miraba hacia atrás. Cyber había sido mi pasado. Quantum Sentinel era mi futuro. Giré la llave de contacto y dejé atrás las ruinas de mi antiguo imperio. Mientras me alejaba, una sensación de finitud se apoderó de mí. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. A la mañana siguiente de la adquisición, me desperté antes del amanecer. No porque estuviera ansioso, no porque estuviera preocupado por el siguiente paso, sino porque ya había ganado. Durante meses, me había movido con un único objetivo, recuperar lo que era mío. ¿Y ahora? Ahora, ya no quedaba nada que tomar. Había recuperado mi imperio, destruido a mis enemigos y construido algo aún mejor que antes. Pero la victoria no consistía solo en recuperar el control, sino en asegurarse de que no les quedara nada. Me serví un café, la ciudad se extendía más allá de las ventanas de mi apartamento, el horizonte bañado por los primeros tonos del amanecer. Tenía un día completo por delante, reuniones, sesiones de estrategia, la finalización de la integración de Cyber en Quantum Sentinel. Pero por ahora, me tomé un momento para respirar. Entonces sonó mi teléfono. Número desconocido. Dudé un segundo antes de responder. Hola. Una pausa. Luego una voz que no había oído en semanas. Espero que seas feliz. Olivia. Dejé escapar un suspiro lento, apoyándome en el mostrador. De hecho, lo estoy. Gracias por preguntar. Ella se burló. ¿Planeaste esto desde el principio, no? Sonreí. ¿Qué crees exactamente que planeé? No te hagas la tonta. Sabes exactamente a qué me refiero. Ella espetó. Preparaste a Cyber para que fracasara, luego te quedaste sentado y viste cómo se derrumbaba. Y ahora eres dueño de ella otra vez, pero solo para enterrarla. Nunca se trató de la empresa, ¿verdad? Se trató de venganza. Tomé un sorbo de café y dejé que sus palabras se asentaran. No, Olivia, dije con voz tranquila. No se trataba de venganza. La venganza hubiera sido destruir Cyber y marcharse. Se trataba de ganar. Silencio. Casi podía imaginarla, paseándose por el apartamento o la habitación del hotel en el que estuviera encerrada. Furiosa, aferrándose a lo que quedaba de su orgullo. Felicidades, murmuró con amargura. Obtuviste lo que querías. No, corregí. Obtuve lo que construí. Acabas de intentar robarlo y no fuiste lo suficientemente inteligente como para quedártelo. Otra pausa. Entonces, la pregunta que sabía que vendría. ¿Hay alguna manera de volver atrás? Me reí. No fue una risita. Fue una risa real, sin filtros. ¿De qué?, pregunté. Cyber se ha ido. Tu carrera ha terminado. Nadie en la industria volverá a confiar en ti. ¿Y Liam? Bueno, digamos que dudo que esté respondiendo tus llamadas ahora mismo. Su inhalación profunda me indicó que había tocado una fibra sensible. Cometí un error, susurró. No, Olivia, dije con un tono gélido. Cometiste todos los errores. Traicionaste a la persona equivocada. Confiaste en la pareja equivocada. Y subestimaste al hombre que construyó precisamente lo que creías que podías robar. No se trata de un solo error, sino de una serie de errores fatales. Más silencio. Luego, finalmente, suspiró. Supongo que no estás interesado en trabajar juntos de nuevo, ¿verdad? Parpadeé. ¿De verdad hablaba en serio? ¿Crees que después de todo lo que hiciste, alguna vez te dejaría acercarte a mi compañía?, pregunté, incrédula. Estuvimos bien juntas una vez, murmuró. Sí, dije. Hasta que elegiste la avaricia en lugar de la lealtad. Y con eso, colgué. El movimiento final. No volví a pensar en Olivia después de eso. No hacía falta. Cyber había sido borrado oficialmente de la existencia. Y Quantum Sentinel ya dominaba el mercado.
Todos los antiguos clientes de Cipersiel tenían ahora contrato con nosotros. Los inversores que antes dudaban de mí ahora suplicaban ser parte del nuevo futuro. Pasé los 2 meses siguientes supervisando la integración, asegurándome de que cada pieza de la tecnología de Cipersiel fuera reutilizada o descartada por completo. Y luego, una mañana, entré en la sala de juntas de Quantum Sentinel para un anuncio. A partir de hoy, les dije, estamos eliminando oficialmente los últimos restos de Cipersiel de nuestra infraestructura. Se eliminará a todos los clientes heredados que se nieguen a realizar la transición. Se disolverán todas las asociaciones vinculadas al nombre de Cipersiel. A partir de este momento, Cipersiel dejará de existir. Una ronda de asentimientos y murmullos de aprobación. Mason sonrió. Poético, en verdad. Clara se rió entre dientes. ¿Y ahora qué? Sonreí. Ahora, construiremos algo con lo que nunca podrían ni siquiera soñar. Un año después, me encontraba en el escenario, frente a una sala de conferencias repleta y con un enorme logotipo de Quantum Sentinel en la pantalla detrás de mí. Hace un año, el mundo de la ciberseguridad estaba sumido en el caos. Comencé. Una empresa que alguna vez afirmó ser la mejor de la industria fracasó porque se construyó sobre mentiras, codicia e incompetencia. Una pausa. Pero de esas cenizas, construimos algo más fuerte. Hoy, Quantum Sentinel no solo lidera la industria, sino que la redefine. El público estalló en aplausos. Observé a la multitud y mis ojos se posaron en rostros familiares, inversores, clientes, empleados que me habían apoyado desde el principio. Olivia no estaba allí. Liam tampoco. Se habían vuelto irrelevantes, fantasmas de un pasado fallido. ¿Y yo? Estaba de pie en la cima de nuevo. La mejor venganza, dije mientras miraba fijamente a las cámaras de prensa, no es destruir a tus enemigos, sino asegurarte de que vivan lo suficiente para verte triunfar sin ellos. Otra ronda de aplausos. Me alejé del podio, estreché manos y disfruté del momento. Y mientras salía del escenario, me di cuenta de algo, ya no se trataba de venganza. Se trataba de un legado, y por primera vez en mi vida, no estaba buscando la victoria. Ya había ganado.